¿Alguien más quiere intervenir? Sí, buenas tardes. Primero que todo, felicitar a la Corte de Apelaciones de Talca por este seminario. Creo que en los tiempos que existen, que tenemos, donde existe una crisis grande de confianza en las instituciones de nuestro país, es importante resaltar el orden de lo ético. Y sin lugar a dudas, la función que desarrollan los tribunales de justicia es fundamental para la paz social. En ese contexto, me permito primero hacer un comentario y luego una pregunta a la excelentísima señora ministra. El Código Iberoamericano de Ética Judicial establece en su artículo 85 que el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. En su alocución también la señora excelentísima ministra de la Corte Suprema ha señalado que lo que ha inspirado el establecer esta norma ética a nivel judicial tiene que ver también con un fenómeno que se da en estos días en los distintos países de Iberoamérica con el tema de la corrupción. Y mi primer comentario es que a mí me parece poco coherente, lo digo con el máximo respeto. Nosotros como país tenemos suscritos distintos tratados internacionales, entre ellos la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual es obligatoria para todo el órgano del Estado, desde luego para el órgano jurisdiccional. Existen fallos de la Corte Interamericana que establecen y hablan acerca de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Particularmente hay un fallo, Bulacio versus Argentina, que se lo ha establecido. La excelentísima Corte Suprema, en fecha bastante reciente, ha dictado fallos en donde ha reconocido el carácter superior que tienen los fallos de la Corte Interamericana, incluso las opiniones consultivas. Sin embargo, vemos día a día cómo nuestros tribunales superiores de justicia aceptan suspensiones condicionales del procedimiento, sobreseimientos por prescripción en delitos de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el derecho? ¿Por qué si la actividad judicial, su fin último, realizar la justicia por medio del derecho? Y parte de ese derecho también son los tratados internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, como la Convención Americana y como los fallos de la Corte Interamericana. ¿Qué pasa? Que nuestros tribunales superiores de justicia no lo están aplicando. ¿Qué pasa ahí con la parte ética del Poder Judicial? Eso crea, desde mi punto de vista, desconfianza para la ciudadanía. Hace que se provoque un natural desprestigio de las instituciones y las personas de derecho creemos en nuestra justicia, queremos que nuestra justicia funcione y creo que el fenómeno de la corrupción, que es un tema que afecta gravemente a nuestra sociedad hoy, tiene que tener una puerta de contención en el Poder Judicial y el Poder Judicial, teniendo las herramientas para ello, las debe aplicar. Bueno, en realidad me gustaría que usted precisara cuál es la pregunta que me hace específicamente, porque la verdad que excede un poco al ámbito de lo que se trata este seminario. Yo no discuto en esta sede las decisiones que hayan adoptado los tribunales, porque para eso tenemos todo un sistema legal donde es cierto que podemos reconocer algunos dictámenes o algunas sentencias de la Corte Interamericana, pero no aceptamos tampoco que tenga una jurisdicción sobre los tribunales nacionales. Una cosa es respetar los tratados internacionales e interpretarlos a la luz de lo que los tribunales nacionales deben resolver. Nosotros no estamos supeditados podemos respetar las decisiones de la Corte Interamericana, pero solo la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción más amplia. De manera que yo creo que eso es ya una crítica a la manera como se ha ido resolviendo las situaciones dentro del ámbito nacional. Puede ser muy respetable la opinión, pero yo creo que no es dentro de la ética. Lo que nosotros tratamos de ver es la corrupción desde otro punto de vista. No creo que se pueda atribuir a los tribunales una conducta, digamos, permisiva respecto de la corrupción.
son cuestiones que están en discusión, de manera que yo creo que es se le está atribuyendo una responsabilidad a los tribunales que por último podría ser objeto de otro tipo de acciones si alguien considera que hay algo que está mal hecho. De hecho, todavía hay una situación pendiente con el fiscal nacional que también se le atribuye que habría incurrido en una conducta permisiva, ¿verdad? Y eso todavía está en discusión, de manera que a mí no me parece que este tema pueda ser discutido acá. Permítame decir algo. Lo que ha señalado el ciudadano. Va el... Quiero dar respuesta desde mi punto de vista a lo que ha señalado el abogado que ha hablado hace un rato. Y lo hago basado exclusivamente en la experiencia de lo que corresponde a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Talca. No hay precedentes en esta Corte de casos en que se haya pasado por sobre la Constitución, las leyes o tratados internacionales relativos a las cuestiones que se han planteado aquí. Yo quiero dejarlo claramente establecido en lo que corresponde a la experiencia que yo tengo en esta jurisdicción. No hemos pasado en ningún caso sobre esa normativa. No hay casos aquí que por lo menos estén bajo la experiencia de lo que hemos ido resolviendo en los últimos años.